Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Catalunya Suma, una entidad que ya sabréis que agrupa a muchas más entidades, que cada una desde su forma de hacer, desde su perspectiva, desde su punto fuerte, trabaja por lo mismo. Todos tenemos un objetivo común, que es la unidad de España, defender nuestra Constitución, defender nuestro Estado democrático de derecho, defender el español, que no olvidemos que es nuestra lengua. Y hoy, Catalunya Suma tiene el enorme placer de contar con el señor Félix Ovejero, que comparte bastantes de estos puntos objetivos que Catalunya Suma tiene por delante. Félix Ovejero nació en Barcelona en el año 1957. Es licenciado y doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona. En ella es profesor titular de Economía, Ética y Ciencias Sociales desde el año 1987. En el año 1991 fue investigador invitado en el Centro de Ética, Racionalidad y Sociedad de la Universidad de Chicago. Y en 1999 fue en la Universidad de Wisconsin-Madison. Fue promotor de la plataforma Ciutadans de Cataluña y tuvo un papel fundamental, muy importante, en la creación del partido político de Ciutadans de Cataluña. El 17 de septiembre de 2017, junto a Fernando Savater, entre otras personas, firmó el manifiesto Parad el golpe, 500 profesores en defensa de la democracia constitucional. Se exigía en él que el gobierno, presidido entonces por Mariano Rajoy, impidiera la celebración de un referéndum ilegal. Colaboró con el diario El País y en la actualidad lo hace regularmente con el diario El Mundo y con Revista de Libros. Es autor de más de una decena de ensayos sobre filosofía de las ciencias sociales, teoría de la democracia, nacionalismo y socialismo. De entre todos ellos podemos mencionar La deriva reaccionaria de la izquierda, del año 2018, Secesionismos y democracia, del 2011, Sobrevivir al naufragio, el sentido de la política, en el 2020, Idiotas o ciudadanos, del 2013. Y, como no, La razón en marcha, conversaciones con Félix Ovejero, el cual hoy tenemos aquí, esperando que todos al final lo compréis, y él os lo puedo dedicar. También decir, por último, que Félix también es considerado el mentor intelectual de los jacobinos, una opción política de izquierdas y antinacionalista. Antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias también a todos los compañeros de Catalunya Suma y, como no, los políticos que están aquí acompañándonos. Gracias a Alejandro Fernández, gracias Gonzalo de Oro, Manuel Acosta, Noemí de la Calle y nuestro compañero y amigo, señor Josep Pou. Gracias de todo corazón a todos vosotros. Como veréis, cuando compréis el libro, si ya lo habéis leído, es un libro que no es un libro al uso, porque es un libro centrado en conversaciones que has tenido, Félix, con Julio Baldén. ¿Cómo se dio el caso de que hicieras este libro, este formato? Bueno, supongo que, ante todo, muchas gracias. No me tenéis que agradecer que venga, me siento como en casa, sobre todo porque vengo de la facultad y de cualquier cosa hubiese sido estar en casa. Ahora se ha producido una circunstancia que es menor, pero era como están los tiempos. Uno les pide a los alumnos unas fichas, una ficha muy elemental con el teléfono, el correo electrónico, porque luego, pues, si han de participar en un seminario, lo reconozcas y si puedas valorar. Y además el teléfono, pues si por cualquier cosa no puede ir uno allí. Pues bueno, dicen que es control social y te montan un pollo, pues porque esto es el principio del control social y del acoso y todo lo que pueda venir. Entonces, claro, en esas condiciones esto es una maravilla. Pero bueno, hay amigos, está esto lleno de buenos amigos. Y el libro surge tendría que constar en los agradecimientos al COVID y a Pedro Sánchez, que nos recluyó en nuestras casas. Entonces no había mucho más que hacer. Julio, circunstancias azarosas que no vienen al caso, se le ocurre. Yo no pensé que, honestamente, creo que no soy idiota, creo que alguna cosa puedo tener que contar, pero que lo que yo pueda tener que contar le interese a alguien. Me parecía muy raro, además muy extraño, fuera de las que tienen
uno acaba teniendo cierta presencia pública, sin ganas, a traspiés. Me he ocupado de otras cosas, cosas más sesudas. Los primeros capítulos tienen su gracia por circunstancias que luego podemos desgranar, pero luego se pone un poco pesadito, muy de filósofo. Y luego, pues sí, nuestras batallas compartidas. He acabado en esto, pero bueno, el caso es que él dice, no, sí, yo creo que podemos hacer una entrevista. Yo, bueno, he sido un poco pudoroso siempre por contar mis circunstancias de origen, que es algo que ha llamado mucho la atención a los amigos ricos, ¿no? Porque, vamos, yo estaba en el barrio, nací en el barrio chino, en lo que ahora se llama el Raval, en esos muchos cambios de nombre que se han construido, pero vamos, en el barrio chino, en un piso patera, eso, bueno, parece un niño inclusero que sale ahí y se cuenta y entonces invitan a la lágrima y tal. Pero vamos, mis circunstancias, las que pueden importar no son las mías, sino las de tantos. Ahí está mi querido amigo Antonio, cuya biografía se parece a la mía y mucho más valiente, por supuesto, de lo que yo jamás llegaré a ser nunca, ¿no? En este compromiso, y que llegó mucho antes que yo, ¿no? Pero vamos, es verdad que alguna vez hemos comentado, en un par de correos hemos cruzado, que tenemos trayectorias en algún sentido parecidas, ¿no? Luego, bueno, el caso es que esa parte ha interesado mucho, les ha sido extravagante, porque es verdad que uno ha sido cooptado socialmente, es decir, buena parte de mi entorno social limitado, porque Barcelona invita o condena al ostracismo a quedarse en su casa, pues poco tiene que ver con las circunstancias de origen. Y eso, en cambio, supongo que ha tenido algunas taras, porque uno acaba cultivando un instinto así de clases, para decirlo en los viejos términos, que a veces produce reacciones un tanto rencorosas, pero por otra parte cierta lucidez acerca de quienes están enfrente de esta barricada, que no solamente son de aspecto étnico, sino también de origen social, ¿no? Entonces, bueno, esa parte interesado, y luego fuimos desgranando en conversaciones sucesivas pues reflexiones, algunas de filosofía de la ciencia que pueden interesar menos, pero que tienen que ver con mi oficio y con la manera de convertirme en el adulto, otras que tienen que ver con el papel del intelectual. Es algo que es estúpido, no me gusta la palabra, porque cualquier persona en condición humana ejerce el talento, una sabiduría práctica, es la sedimentación de algo que nos desborda. Yo repito mucho y a veces parece que puede hacer demagogia, pero no es verdad. Todo lo hacemos entre todos, ¿no? Nosotros trabajamos sobre los hombros de otros que estaban antes que nosotros, y ese es un empeño colectivo. Esa idea de yo quiero participar de lo que yo he aportado. Por cierto, estoy a favor de impuestos de sucesiones. Es uno de los temas que casi lo convenzo a acabar. ¿Qué vas a decir? Pero vamos, sabes que hay poderosas razones igualitarias, las mismas que me llevan a tomarme en serio una recuperación de la palabra socialismo, apoyar a mis amigos del Jacobino, ¿no? Soy mentor porque uno a duras penas gestiona su vida con algún talento como para ordenar la vida de los demás, pero cuando me pidan qué opino, opino. Entonces, un ideal de ciudadanía que yo creo que sí que vertebra parte de mi quehacer. Y eso, pues mal que bien y con algún orden, que tiene el mérito de Julio, que le ha puesto muchas horas, porque las tareas de transcripción son trabajosas, una conversación siempre es errática, plagada de subordinadas, yo hablo de agulla de caballo, y pues tiene su trajín, ¿no? Y se ha tenido que leer buena parte de mis cosas para esto, ¿no? Lo cual creo que lo ha hecho él y algún editor. Y bueno, pues eso es lo que... Estabas comentando que una parte que ha hecho, entre comillas, más gracia de tu libro, a mí me la hizo a mí, que fue cuando hablas de tu infancia, una infancia, pero me resultó bastante curioso el hecho de que, siendo una infancia bastante dura, la manera en que tú la das a entender, la dulcificas y la normalizas. Esa infancia que tú en teoría normalizas o le quitas importancia cuando realmente fue bastante dura de llevar, ¿te ha afectado a ti en tu manera de ser, de tu forma de ser, de lo que eres ahora? Seguramente. Primero, yo no lo oculto, pero tampoco blasono, ¿no? Es decir, no quiero envanecerme de lo que simplemente me ha sucedido, ¿no? Por cierto, por eso yo no me siento orgulloso de ser español, me siento orgulloso de formar parte de una comunidad política
que es nuestra frontera última de democracia y de justicia, mientras no la maltrate el señor Pedro Sánchez. Y ese es mi lugar de realización del ideal de igualdad. Eso es lo que me vincula, ¿no? Para decirlo con las palabras del judío de Trèveris, Carlos Marx, en el Manifiesto Comunista, dice: una sociedad en donde el compromiso en defensa de los derechos y libertades de los demás es lo que asegura mi propia libertad. Nadie es libre mientras no lo sea alguien. Por eso, cuando había terror en el País Vasco, no solamente estaban asustados e intimidados los vascos que estaban bajo amenaza, sino incluso los del PNV, porque no podían estar seguros de que no pensaban algo distinto de lo que pensaban cuando se sentían obligados a no salirse del carril, ¿no? Ahora mismo lo que le pasa, de un modo mucho más mezquino, a tantos amigos socialistas que están ahí intimidados porque les van las monchetas en eso. Entonces, bueno, no, es terrible porque es únicamente el negocio lo que los mantiene, ¿no? Y los pocos dignos que han salido, pues están... Bueno, esa es otra historia, ¿no? Entonces sí, eso sucede, está ahí, creo que produce algunas consecuencias, que es cierta sensación de estar cooptado socialmente, de sentirte que, bueno, que no formas parte de esa otra fiesta en la que con frecuencia estás, porque, bueno, por caminos de la vida, pues yo, entre otros sitios, he estado en la Zarzuela, una vez me invitó, eso me parece ahí, estuve una hora hablando alemán diceta y otras cosas, ¿no? Cuando me preguntó qué pensaba de la sociedad catalana, muy razonablemente, pero bueno, son cosas que jamás hubieran sucedido. Entonces, yo le agradecí en nombre de todos nosotros lo que hizo y que vamos a malbaratar el 3 de octubre, recordándonos las mejores... Yo he escrito más de una vez, ¿no? El concepto básico de la libertad republicana, y es que nadie está por encima de la ley. La ley es el poder que tenemos los ciudadanos de a pie frente al poder arbitrario y despótico, que sí que pretenden ejercer ahora. Entonces, bueno, supongo que ese origen, esas circunstancias sociales, te proporcionan una sensación de, bueno, estoy aquí como en tránsito y a su vez algunas torpezas sociales. No me manejo bien con los dos tenedores cuando me los ponen en la izquierda, ¿no? Pero bueno, entre otras cosas. En el libro hablas del mito nacionalista, de algo como que es imparable, ¿no? Esperemos que no sea así, pero bueno, de momento. Y comentas que la creación de este mito nacionalista tuvo mucho que ver con el PSUV, ¿no? Sí, a ver, ahora sí. Yo creo que es una reflexión que no es singular, pero yo creo que la historia reciente o el relato de nuestra historia reciente se ha sostenido sobre una suerte de descripción nacionalista de nuestra historia, según la cual estamos en perpetua deuda con Cataluña. Es decir, la guerra civil es una guerra de España contra Cataluña. Desde entonces han estado los dos pies de ese relato explotados. Además es ancestral, es desde 1714, ¿no? Se constituye frente a eso. Entonces hay dos pies en ese relato, una explotación económica y por otra parte un desprecio cultural, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en ninguno de los dos, ¿no? Primero, la represión más brutal no se produce ni en Cataluña ni en el País Vasco, donde estaban los ricos que tenían aldabas y temían a los del pistolón, ¿no? Y esto está empíricamente probado. En los lugares de mayor... Hay mucha más represión, imagínense, en Salamanca o en Burgos, empíricamente, en la dictadura, que en Cataluña y en el País Vasco, ¿no? Entre otras cosas porque aquí había ricos que muchos de ellos estaban sosteniendo a Franco. Entonces esa situación de privilegio se da. Y luego económicamente quien pueda decir que Cataluña ha estado maltratada por Franco es que ignora nuestra historia reciente. Y desde el punto de vista cultural, por supuesto la dictadura fue una represión, pero fue una represión. Tú no podías publicar a Marx, pues no lo publicaban en catalán, en castellano ni en braille. Pero no era por el contenido. Tú desde el año 45 tienes el premio, creo, Joan Verdaguer, en las cátedras de filología están desde el 47 en toda España, por un decreto de la dictadura, en filología catalana, las cátedras de filología hispánica, me parece, una asignatura, y a partir de ahí pues hay el curso normal de los acontecimientos. No es una situación diferente de la que te puedes encontrar en Francia o en Italia o en Alemania. Existe el mito de nuestra singularidad, nuestra singular diversidad cultural. Esto es un cuento chino.
O sea, en Italia, hay un estudio, hay un concepto muy básico, y es que si un marciano aterriza en el planeta Tierra, bueno, no utiliza el ejemplo del marciano, pero la probabilidad de encontrar un ciudadano que tenga como lengua materna distinta a la lengua común. Ese es un indicador probabilístico de la diversidad cultural. Es menor en España que en Italia, desde luego, y en Alemania, porque las variantes del alemán pues, son como nuestras variantes del español, ¿no? Hay estas variantes dialectales que nosotros, o sea, como ha dicho mi amigo Arcay, es verdad, finalmente es un problema de quién tiene el poder, o sea, no hay una diversidad. Entonces esa descripción fue asumida por nuestra izquierda, ¿eh? Entre otras cosas, y esta es una conjetura que invito a los estudiantes que se quieran jugar la carrera académica y tengan tiempo a hacer el estudio, de cómo la élite del SUC, la élite del Partido Comunista, donde yo milité y en la tradición en la que me formé y la que conservo, creo, buena parte del nervio ideológico, me parece el más genuino, es una élite catalana que acaba imponiendo el relato al conjunto de España, en un momento en donde España miraba a Cataluña como si aquí en el resto de España fuéramos retrasados, ¿no? Entonces la sensación de estar cooptados. Esa sensación, hoy, la descripción de eso tendría con examinar aquí, gente con mucha mili por lo que veo. No sé si ustedes se acuerdan de una cosa que se llamaba bandera roja. Bandera roja eran los pijos de salvo Soletura y alguno más que luego han ostentado posiciones de poder. Valdría la pena rastrearlo. Esto es un trabajo de periodistas o historiadores y documentarlo, el papel que juegan hoy en el país, en el periódico El País, ¿no? Donde están ahí los Xavier Vidal-Fol, están los Lluís Bassets. Bueno, Bassets me parece que no estaba, pero quizá pero vamos, de ese entorno, ínclito de Badalona, ¿cómo se llama este? Un poco Julián, un poco atocinado, iba a decir. Sí. Y bueno, pues todo eso forma parte de una élite. Esa élite tiene una presencia en la descripción cultural de lo que es Cataluña, ¿no? Y eso se impregna en la dirección del SUC, del Partido Comunista, y esa descripción de que estamos siempre en deuda, y quien decide además cuál es la deuda es precisamente pues, los perdedores. Eso tiene una consecuencia, que a mí me parece la más aterradora de todas, y es que por detrás de cualquier lucha nacionalista hay una causa justa. Solo que aunque se equivoquen en los procedimientos, hay un error en los métodos, pero una causa justa, como la madre que roba la fruta a su hijo cuando tienen que darle de comer. Y eso está detrás de buena parte de la complacencia con que la izquierda ha mirado a ETA, o mira a ese entorno, y lo que pasa es que son unos chicos descarriados. Y no, por supuesto eran obscenos los procedimientos y es obsceno la ideología. Porque esencialmente lo que consiste el nacionalismo es querer convertir a tus conciudadanos en extranjeros, en excluirlos, en privarlos de derecho. Cuando a veces acusan a algunos partidos de xenofobia, siempre digo lo mismo, lo dije ahí a unos 100 metros en octubre de 2017, en las segundas grandes manifestaciones. Tal vez algunos partidos tengan reservas para convertir a los extranjeros en conciudadanos, pero es que hay otros partidos que quieren convertir a los conciudadanos en extranjeros. Eso es un ejemplo superlativo de xenofobia, ¿no? Y además de carácter étnico, ¿no? Después de esto, perdón porque me enrollo mucho, pero hay una investigación de Javier Polavieja, europeo, en Europa, extraordinaria. Yo la citaba en el último artículo en El Mundo y merece la pena que se pasee por ahí. Entre otras cosas, porque hay una enorme cobardía en los científicos sociales y les están señalando. Se prueba lo siguiente, es que con el mismo currículum en catalán, XL del nivel de catalán, vamos, todo absolutamente idéntico. Presentas un currículum a las empresas con apellidos españoles, presentas apellidos catalanes, el apellido catalán genuino, repito, hasta la fatiga, es Pérez. Como si tú dices, el americano genuino es Toro Sentado, el americano genuino no es Toro Sentado, es John Smith. Aquí el catalán fetén, por promedio estadístico, es José Pérez, que es el nombre más frecuente, pero bueno, presentas esos apellidos y te tratan como si fueras un subsahariano. Simplemente, aunque sean idénticos, aunque hayas nacido en Barcelona, entonces han hecho diversos experimentos, y sin ninguna, que es la técnica que se utiliza en Europa para mostrar discriminación. Tú presentas un currículum, te llaman Mohamed,
notas que te tratan peor, aunque hayas nacido en Francia, etc. Esa técnica se ha aplicado aquí y esa es la única razón, es puramente étnico-racial. Nada más, no es de competencia lingüística, no es nada más. Y ese es el origen de todo eso. Y si alguien cree que detrás, cuando eso pretende sostener, eso es una justicia en los principios, es que anda muy trastornado moralmente, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con, pues eso, con el sentido último de ese origen, que yo creo que está, reparen, Xavier Dalfort, etcétera, etcétera, Basset, Anson, etcétera. ¿Cuál es el papel de la izquierda? ¿Cuál ha sido y cuál es ahora? El papel de la izquierda en la difusión de los nacionalismos. ¿Y en qué momento la izquierda decide romper con la tradición? La izquierda hoy se ha visto, vamos, yo me reconozco en la tradición de la izquierda, incluso diría en la izquierda más radical, ¿no? Voy a decirlo con todas las letras, que no les tiemblen las carnes. Yo me llamo comunista a mí mismo. ¿Sí? Lo que pasa es que no me puedo volver loco. Si las palabras comunistas acaban designando pues lo que acaba designando, porque un montón de gente que no tiene nada que ver ni siquiera con lo que esa tradición ha reivindicado. Si uno mira los papeles, tiene que ver con la democracia, con la igualdad, con el ideal de ciudadanía radicalizado, llevado al extremo, que luego lo podemos argumentar, con lo que han escrito, con lo que ha defendido en el siglo XIX, la defendía el sufragio universal, de la educación pública. Eso está en los textos de los años 30 del otro siglo, que ya uno se trabuca con la edad. Pero bueno, sí, 1830. O sea, que eso forma parte de esa tradición. Lo que pasa lo mismo con el feminismo. Uno puede decir feminismo, pero si al final acaba llamándose feminista, eso que hoy designa, pues que se queden con la palabra, que yo me quedo con el concepto, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la izquierda tenía un ideal de igualdad, de libertad y de fraternidad, que es un ideal encarnado y cristalizado en la Revolución Francesa. Por cierto, que los 4 principios de la Revolución Francesa eran ideal, libertad, igualdad y fraternidad, y unidad indivisible de la patria. Porque la unidad indivisible es inseparable, porque tú tienes, si a ti tus derechos son atendidos, tu voz es escuchada, puedes participar en condiciones de igualdad, tienes que comprometerte con las decisiones que hemos aceptado todos. Lo que no puedes decir es que yo he expuesto mis razones, se han atendido en el conjunto de la comunidad democrática y como no me gustan, las rompo. Eso es sustituir el chantaje, la democracia, la deliberación, la argumentación y la razón por el chantaje. Esa es la tradición en la que yo me reivindico. Entonces, ¿cuándo se trastorna esa izquierda? Yo creo que en España tiene que ver con eso que antes decía, ¿no? Con ese papel que las élites nacionalistas han jugado al imponer su propio relato. Hoy observamos que son unas situaciones en donde se defienden unos privilegios fiscales. Bueno, el concepto de levantar una frontera quiere decir que tú no solo no decides, sino que no redistribuyes con el otro. Una unidad democrática es una unidad de justicia y decisión. Todo lo decidimos entre todos y apelando a los mismos principios de justicia. Es decir, si en nuestra comunidad política alguien cree que hay unas necesidades urgentes en un sitio, o simplemente pagamos más impuestos, unos tienen más y otros menos y atendemos a los que no los tienen, ¿cómo puede alguien decir que no quieres participar en eso? Eso poco tiene que ver con la igualdad. Pero digo que ese pie genuinamente nuestro se solapa con algo inquietante que se ha producido en la izquierda, que es el fenómeno, eso que yo di en llamar yo, y no era el primero, izquierda reaccionaria, ¿no? Es decir, cómo se apela en nombre de la identidad. ¿Qué es la identidad sino la tiranía del origen, la tradición, el estar atado a lo que yo fui, ¿no? Y eso es lo que supuestamente va a constituir mi biografía. Si yo tuviera que resumir la idea de la izquierda, es el ideal emancipatorio, no estar sometido a las determinaciones del origen. Haber nacido pobre no me va a condicionar el futuro, haber nacido mujer o haber nacido negro no puede determinarlo. Ese origen no puede determinar mi biografía. Tengo que escapar a eso, hacerme libre, ser dueño de mi vida, ¿no? Eso es, por cierto, La razón en marcha es un verso de la Internacional, ¿no? De escapar a ese origen, de combatirlo. Entonces, eso, la izquierda hoy, en nombre de la identidad, luego decir, ante una cosa, la crítica a la religión, a toda la religión, forma parte del alma de la izquierda. Yo creo, digo a propósito de todas las religiones, que hay una incompatibilidad, no lo vamos a argumentar porque esto es un rollo muy largo, pero se puede argumentar que entre el ideal de religión que aspira a regular la vida de todos según ciertos principios
que están escritos en un libro sagrado, y el ideal democrático. Pues bueno, tradicionalmente la izquierda ha criticado eso, y ahora ante una islamofobia. Entonces, la idea de progreso, de conocimiento científico como fuente de liberación, hemos asistido a la quiebra del ideal de objetividad, a la idea del relativismo, todo eso extendido por la izquierda, cuando eso tradicionalmente eran ideas que formaban parte del pensamiento no ya conservador, en el sentido de reaccionario, el que reacciona contra la Revolución Francesa, que nutre a todo el historicismo alemán, y si sigue uno el hilo lleva hasta Adolfo aquel, sí, a ese que la ciudadanía está vinculada, no hay que más lejos, la ciudadanía está vinculada a la identidad cultural, no a que todos compartimos un compromiso en la defensa de derechos y libertades, eso que está en el manifiesto comunista, esa nación republicana que nace en Francia, sino a quien forma parte de la etnia, de la tribu. Eso quiere decir que a ciudadanos de primera y otros de segunda, ¿no? Si tú cumples Castellets y Sardana, ya eres un indicador de tres de ciudadano del núcleo duro. El que no, el que es de fuera, que no tiene los apellidos, no forma parte de nosotros. Ese concepto de vincularlo, de ser unos más puros que otros, ese es el concepto más siniestro, porque rompe el concepto de ciudadanía que está vinculada a esa igualdad. Y eso que había defendido tradicionalmente la derecha conservadora ante el temor al vértigo de la Revolución Francesa, la vuelta a la sociedad tradicional, cimentada en unas sociedades casi estamentales, pues hoy es lo que de otro modo estaba defendiendo la izquierda. Y eso es algo que desborda con mucho a España. Está pasando en muchos en los campos universitarios norteamericanos. El delirio es vital, no se puede discutir sensatamente. Puedo contar casos verdaderamente estremecedores en donde los profesores están intimidados por defender la razón, la ciencia y la objetividad, lo que da sentido hasta la posibilidad del debate, porque alguien se ofende, y si te ofende, no reparemos en que la ofensa es sustituir el argumento por la razón, ¿no? Pero hubo un tiempo en que la gente se ofendía cuando dos tíos se besaban por la calle, pues tú te aguantas. Que precisamente lo que consiste el principio de tolerancia consiste en aceptar lo que no nos gusta porque hay un valor previo a ese que no me gusta. Yo no tolero lo que me gusta, tolero aquello con lo que no estoy de acuerdo, pero contemplo la posibilidad de que hay otros modos de vida, porque las condiciones del debate democrático es que yo los pueda contemplar y discutirlo. Y eso es lo que hoy la izquierda se ha vuelto intolerante. Pero vamos, intolerante hasta el punto que alguien te puede utilizar en clase, es que ese argumento me ofende. O sea, sustituir la emoción. Y la emoción como argumento es como el tipo que le dice la maté porque era mía. Yo lo sentía muy hondo, muy hondo. Bueno, pues usted se aguanta. Pues en ese sentido es en que digo que la izquierda... También es verdad que creo que en Europa empiezan a cambiar las cosas. En el movimiento de la socialdemocracia alemana ha aparecido una reacción en el sentido de respuesta incipiente a criticar esa izquierda que defiende la diferencia en lugar de la igualdad y escamotea los retos sociales en nombre de las supuestas batallas culturales, y en ella está una mujer importante que por cierto está emparejada, lamento porque el apellido suyo es de estos que están más allá del aliento humano, tienen 50 vocales y 500 consonantes, pero yo sé quién es su pareja, porque fue un hombre que yo aprecio mucho. Ya tiene 55 años, estaba con el viejo Óscar Lafontaine. Óscar Lafontaine tiene 85 años. No sé si alguien se acuerda de este hombre, pero era más listo que el hambre. Pero bueno, pues a esa izquierda que se produzca en la socialdemocracia alemana es importante, ¿eh? No es una broma. Y aquí están los chicos del Jacobino y los incipientes movimientos que ahora hay, que están brotando más que setas de izquierdas en estos días. ¿Qué te llevó en el año 2005 a formar parte de la plataforma que, junto con profesores universitarios y personas de otras índoles, creo que fuiste uno de los únicos 5 catalanes que firmaron este manifiesto? Este es Ciudadanos, sí, perdóname. ¿Cómo se creó? ¿De dónde surgió la idea de crear una plataforma que luego dio lugar al Partido Político de Ciudadanos? Bueno, la descripción oficial, seguramente psicológica, que se corresponde con lo que pasó en muchos de ellos, es que creían que tenían alguna confianza en el PSC. Entonces creían que cuando llegaba a la izquierda, pues habría una alternativa al nacionalismo de Jordi Pujol, ¿no? Yo no confiaba. Recuerdo que una vez, hace muchos años, Borrell, a quien yo tenía mucho respeto, repito, tenía,
no ahora como secretario general de la OTAN. También es un punto de vista mío original, pero que no lo voy a escamotear porque este libro va de mí. Pues me dijo sí, que quería que fuera con Europa, bueno, no sé de qué modo, como asesor, estas cosas. Y yo le dije que mientras el PSC estuviera en manos de los pijos catalanes, esto fue literal, conmigo no contaban. Esto era antes ya de que se viera todo donde fue a parar, ¿no? Y sí, esos eran lo que... Entonces, para muchos amigos, los demás, gente buena, en fin, aquí viene es un experimento de laboratorio, pero cuando nombro a Francesc me emociono. Literal, me pasa siempre, como si fuera el perro de Pavlov. Pero vamos, Francesc, que es un hombre, una calma cándida y buena, pues, tenía confianza. Arcadi, que es más complicado, pero también creía en esto. Y la idea fue de Arcadi, dice, hay que montar un partido, ya estamos hartos de manifiestos, ¿no? Pero claro, eso era muy complicado y entonces firmamos un manifiesto. Nosotros no fundamos el partido, por eso yo jamás he tenido un sentido patrimonial sobre eso, entre otras cosas porque había divergencias entre nosotros, pero sí era un momento, para decirlo otra vez con el léxico de los más antiguos, de junta democrática, como yo creo que es la situación española actual, es decir, donde el espectro de todas las fuerzas políticas sencillamente comprometidas con los principios constitucionales tienen que juntarse porque estamos en un asunto parecido a ¿qué? ¿Se acuerdan ustedes la Junta Democrática? Y luego la Plata Junta y aquellas cosas, donde estaba desde el Partido Comunista hasta partidos monárquicos, para constituir un acuerdo mínimo sobre el cual sostener un compromiso de higiene democrática. Y eso es lo que nos unió. A partir de ahí, pues bueno, llegaron energías diversas. Hubo una persona que yo también creo que estuvo allí, que después se apeó, pero que también es un viejo resistente, Félix Pérez, que luego se apeó por las derivas políticas y por las circunstancias del movimiento, pero que luego que tuvo mucho que ver en la tarea de brecha, de coordinar tantas energías, porque aquello fue muy emocionante, ¿no? Yo siempre recuerdo algo que pasó también aquí al lado, cuando salimos con los 3 diputados iniciales, al entrar por el pasillo con el Jódete TV3, ¿os acordáis? Una señora me coge el brazo, me dice, gracias por salir porque creía que yo estaba loca. Porque había tanta gente aislada, jodida. No hablo de un pueblo de Gerona, era una mujer humilde que trabajaba en un hospital llevando camilla. Y yo creía que todo lo que yo veía nadie lo había dicho. Lo habían dicho, estaba la asociación del Atole, estaba tanta gente que lo había dicho. Que te voy a contar a ti. Pero nosotros tuvimos una presencia pública que nos dio un cierto reconocimiento. Y mucha gente quería salir, colaborar. Fueron energías mal encauzadas. Y luego, yo creo que luego ya podemos hablar de los errores. Pero valió la pena. Estuviste colaborando durante muchos años en el diario El País. ¿Qué fue lo que provocó tu marcha del país y que ahora estés colaborando periódicamente con el diario El Mundo? Bueno, se cuentan los detalles, si lo digo así, en parte público, ustedes no van a comprar el libro, no, es lo de menos, pero tiene que ver con un incidente menor de una reunión en la que yo asistí. Entonces, la única que fui, llevaba 30 años colaborando y nunca me habían invitado, y me invitan y al día siguiente me echan. Me echó caño, ¿eh? No me echó lo que vino después. Bueno, pero eso no fue por cuestión, entonces yo conté a Cayetana lo contó en El Mundo, vamos, pero que fueron los secretos del Papa. Pero bueno, estaban temblando, supongo, porque veían lo que venía después, y entonces me dijeron que me fuera. Luego me pidieron algo que a mí me parecía feo, me lo pidió alguien que está ahora en El Mundo y que salió después conmigo. Bueno, salió después, pero vamos. Y entonces a mí El Mundo me había tentado mucho, varias veces, ¿no? Pero yo creía que, esto queda muy ortopédico, que yo cumplía una función en el país. Porque en El Mundo a mí me leían los que están de acuerdo conmigo, ¿no? Por eso ahora siempre cuento cosas de izquierda para tocar las narices en El Mundo. Pero en el país
de vez en cuando que se escuchara una voz, aparte de Fernando, aparte de Félix, pero que tratara de decir, no, no, esto es una majadería. En aquel último año, en los pequeños últimos tiempos de Caño, sí que es verdad que adquirió una posición mucho más sensata, más cuerda, más crítica con el nacionalismo. Por ahí estaban los viejos de bandera roja erosionando las cosas. Y bueno, entonces me fui, después, como ya les dije que no, pues ya el mundo me fichó, pero vamos, yo no lo tenía del todo claro. Otra vez volvieron al país a pedirme todavía en el periodo Caño que volviera. Colaboré un par de veces. Los nuevos me dijeron, en ese momento Soledad, pero que ya se veía que era el entorno podemita, que contaban conmigo, pero llegó septiembre, no me dijeron nada. Yo les concedí una especie así de periodo de cortesía, de tregua. Yo estaba decidido a irme al mundo, y me fui y me siento. En el mundo se puede escribir lo que te da la gana, con cierta con una libertad que jamás tuve en el país, ¿no? No sé si ustedes, ahora ya pues quedarán Daniel Gascón y alguna otra persona por ahí, pero yo me acuerdo de que uno siempre metía un párrafo, sí, todo esto sí, pero el PP, metías tu cuña anti-PP aunque estuvieras hablando del cambio climático. Y esto le pasa un montón todavía, ¿no? Que tenía esa especie de digo, pero esto y esa. Y cierto día uno descubre que puede pensar con limpieza mental. Y esa es la condición de sentirse un poco libre, ¿no? Hablando de prensa, ¿qué está pasando actualmente con la relación entre política y medios de comunicación? Sí, eso, vamos, no sé, yo tampoco iba a hablar como si de todo supiera, ¿no? Yo puedo tener algunas intuiciones articuladas, pero sí que es verdad que los medios se disciplinan con respecto a grupos económicos, y en esto, señores, la libertad de empresa no es la libertad de opinión, ¿eh? Porque hay cosas que no se tocan, que se mueven, y uno asiste a tertulias, y luego una alineación política, ¿no? Yo escribí un artículo, creo que hay algunos amigos de Vox por aquí, y hace poco defendiendo que Vox era el tercer partido de nuestro país, y no veía una tertulia ni un medio de los importantes que les diera bola. Oiga, que algún espacio hay. Por cierto, a mí me parece más constitucional el PSOE. O sea, vaya por delante. Discrepancias muchas, pero más constitucional que el PSOE. Claro que yo creo que hay un montón de gente más constitucional que el PSOE. Hoy, a estas alturas de compromiso constitucional, pero me parecía que el debate democrático tenía que escucharse todas las voces. Y sin embargo, veías en Onda Cero, veías en la COP, bueno, yo no escucho mucho radio, pero en Onda Cero, que lo seguía casi como laboratorio, pues el cupo de catalanes independentistas, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista de cuando, vamos, no olvidémonos algo, un tipo que es partidario de la independencia ni siquiera considera que te deba dar razones a ti, porque no te considera un interlocutor, ¿no? O sea, en su objetivo explícito está destruir la nación común. No es que sea una ocurrencia que yo les atribuyo. No. Su objetivo es que nosotros no convivamos. Y como no te considera su conciudadano, él no da razones para él. A él lo que le interese a los que él dice que son los suyos, ¿no? Bueno, pues eso yo creo que está mal, y eso requeriría, y esto quizás sea algo que ha dicho Pablo Iglesias, pero Franco dijo que 2 es 2 es 4, y ahí yo estoy con él, ¿eh? O sea, que no me importa con quién coincidas, que habría lugar para unos medios públicos, por supuesto, no sometidos al control del gobierno, independientes, que garantizaran las opiniones de todos. Porque lo demás se disciplina. Y cuando mira los entramados económicos, pues ahí da mucho miedo todo. Da mucho miedo. Te hago la última pregunta, si te parece, abrimos turno para el público asistente. ¿También querrá mancharse a dormir, pobre señor? No, yo no. Tampoco. No quiere dormir. Que juega al Barça. La última pregunta es, ¿crees que tiene algunas posibilidades de prosperar o de calar más hondo en la sociedad actual la política con carácter jacobino? Vamos a ver, voy a subir el tono de mis diagnósticos. Son opiniones mías, ¿eh? Yo no voy a estar ningún en el jacobino, porque cuando uno se dedica un poco a la academia, muchos juicios son provisionales. Y además tengo la versión más genuina y auténtica. No tengo que pactar por describir nada. Y uno,
cuando se dedica a la política tiene que pactar con emociones. La argumentación política no es demostrativa, es persuasiva, es sugestiva. Eso no quiere decir que existan políticos que han introducido argumentos de profundo calado racional. Yo admiro mucho y la quiero muchísimo a Cayetana. Cayetana, como Vidal Quadras en su día, lo que dice es decir, bueno, vamos a hablar, no compartamos este marco mental del lenguaje, de la identidad, de la lengua de Cataluña, vamos a hablar, ¿cuál es la lengua de los catalanes? Los tipos se quedaron perplejos, porque hizo las preguntas inaugurales que nadie había hecho, ¿no? Cuando habla de identidad exactamente me la puede precisar esas preguntas, ¿no? Que no es presumir que el otro se hace el encaje. ¿Qué carajo es el encaje? ¿No? Eso los mamporreros se preocuparán del encaje, pero la política no tiene que ver con eso. No estamos en esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo voy a formular la versión más extrema, pero que yo creo... Aquí se diseñó el Estado de las autonomías porque se creía que se podía resolver el conflicto territorial, ¿no? Porque había una deuda en el fondo. Bien, pues el Estado de las autonomías ha complicado las cosas. La conclusión, a lo mejor, es que el Estado de las autonomías no resuelve por el problema que es un pseudo problema de edad. Pero pues yo no me siento atado. O sea, estas cosas, claro, les puedo decir yo, son jacobinas. Es que el jacobinismo era la igualdad, no es la versión... o sea, la constitución más democrática de la Revolución Francesa, de las 3 o 4 que se elaboran, es la de 1793, que es la constitución jacobina, la que apoya al propio Robespierre. O sea que la vida da muchas vueltas. Que hay, por primera vez, sufragio universal, masculino, algo parecido a un estado de bienestar y derechos sociales. Y la idea de vamos a cartografiar este país, no por tradiciones, no. El sistema métrico decimal. ¿Por qué se impone el sistema métrico decimal? Porque era un modo en que todos nos entendíamos. ¿Por qué se impone el francés en un contexto en el que a lo mejor el 30% de los franceses solamente hablaba francés, cuando nosotros desde el siglo XVII el 70% de nosotros hablábamos la lengua común? Y lo hablamos porque es un mecanismo de extensión espontánea. Yo lo he contado más de una vez. El ejemplo es, si usted tiene que avanzar en un bosque por una senda, y hay una que está levemente más desbrozada que las otras, y bueno, las dos todas llegan allá, pero por aquí se avanza más rápido. ¿Uno por dónde va a avanzar? Por aquí está más llana. Con su propia elección refuerza el camino del que viene. Y el que viene tendrá interés en caminar por eso. Y al final esa se acaba consolidando. Eso sucede con las lenguas. Hay unas que tienen más usuarios, tienen ventajas, y el que se incorpora e intenta vender sus productos recala en esa lengua, que es la lengua común. Eso no es resultado de una imposición. O no es distinta de la siguiente ejemplo que les voy a contar. Imagínense ustedes en una fiesta. Entonces, Manolito, 1A, no vamos a ir a poner sexos, que todo es muy complicado, se empareja con B. Entonces, al final, como resultado de todos los que se emparejan, hay uno al final que se queda los dos al final de la noche. Entonces no les queda más que emparejarse ellos dos. Pero alguien le ha oprimido, ¿no? Todo es resultado de las elecciones de los otros. Claro, ¿tiene sentido que yo tenga que tener un interlocutor si mi lengua está en proceso de extinción? El aranés, ¿tiene sentido que haya gente dedicada a conservar el aranés? ¿Por qué? La lengua está al servicio de la comunicación. Nosotros tenemos la ventaja de la lengua común, por eso yo sostengo que la lengua común hay que alentarla, no al revés, ¿no? Hay que alentarla, porque es como ha sucedido en todas las revoluciones democráticas. En América Latina no son los curas quienes extienden el castellano, los curas aprenden las lenguas francas, porque claro, tú no le vas a largar a un tío, dice, primero haces un curso de español y lo siguiente te largo un rollo sobre Dios. Y joder, pues si no sé balbucear y le largo la Santísima Trinidad, eso no lo entiende ni Dios. Perdón. Entonces, lo que hacen ahí en América Latina es cuando se produce la independencia y se tienen diversas lenguas, se busca la lengua escrita, la lengua común, la lengua en donde está escrita la ley, que es la que nos asegura y nos garantiza los derechos, y es el español. Pero no porque sea el español, sino porque es la lengua de la tradición cultural consolidada. Nosotros, en buena ley, deberíamos hacer eso. Que por cierto, yo creo que el problema en realidad no está tanto en los porcentajes de la enseñanza, sino que no se pueda pedir en ningún tipo de trabajo una exigencia distinta a la lengua común. Ya está. No, cirujanos. Y para trabajar en cualquier cosa. Que un español pueda trabajar en cualquier sitio, de oficinista, de camarero, donde sea. Y eso es un factor de discriminación, por una razón arbitraria. La discriminación no puede ser por razones arbitrarias. Está justificado discriminar a los ciegos en conductores de autobuses.
momento dada la tecnología, pero lo que no tiene sentido es discriminar a alguien por la lengua cuando tenemos una lengua común. Vale, pues si hay alguien, cuando no tenemos, porque esto no somos como los indígenas de Bolivia, que están allí una comunidad que es mayoritaria en ese terreno y que no tiene lengua común. No, aquí tenemos una lengua común y que es mayoritaria en el conjunto de las comunidades y en España. Y además todo el mundo supuestamente la conoce. Vale, y si tienes que ir a un hospital, pues habrá 5 tíos que te traducirán. Tú necesitas un traductor, en el caso que necesites, improbable. Pero no tienes que exigir a cualquiera de esa administración. Y después ya veremos, porque es eso lo que lleva a cultivarlo. ¿Alguien cree que uno tiene una vocación de estudiar euskera por amor a mantener la inexistente literatura? Vamos, lo que pasa es que si tú ahora pidieras, qué sé yo, arameo, pues la gente haría semíticas, pero no porque les interese el arameo, simplemente porque es que para este trabajo, como si me piden hacer el pino, o me pongo a hacer gimnasia, ¿no? Pero eso no quiere decir que hay un genuino interés. Entonces hemos confundido lo que hay, lo que nos preocupa es la igualdad, y lo demás viene después, al menos a la gente que venimos de la izquierda. Con esto respondo a lo que está diciendo. Yo ahí, cuando sostengo estas cosas, como pueden ir, con esto no hago una campaña electoral, ¿verdad que no? Los que estáis en la política, pero yo me debo a la verdad, por la solemnidad, no a pactar nada. Luego los discursos se modelan, se formulan, sabes cuál es el ideal normativo, buscas las formas de ajustarlo, pero teniéndolo claro. Eso hay que copiarlo de los nacionalistas. Ellos querían la independencia y nos fueron administrando dosis e imponiendo otro relato, ¿no? Porque palo seco era terrible. Pero es que nos cuentan hace 6 años en qué trastorno mental estamos ahora y nos parece lunático, ¿no? Y así estamos, ¿no? Pues bueno, eso es una manera de contestar la última pregunta. Pasamos al turno de preguntas del público. Bueno, hola. Yo no he sido nunca comunista. Todo el mundo tiene defectos. Nadie es perfecto, como decía. Solo te voy a hacer una pregunta muy comunista. Leninista. ¿Qué hacer? Eso es de Chernyshevsky, ya, pero bueno, se apropia Lenin. Sí, no. De nuevo, no. O sea, yo solo puedo tener vagas intuiciones. Yo creo que en España hace falta un partido de izquierdas. Es el único espacio político que queda por cubrir. Nuestra derecha es una derecha, eso que dicen, civilizada. Carajos es civilizada. Hasta es complaciente con las tonterías en muchos casos. Si eso es civilización, pues a lo mejor no sea civilizada. Y en todo caso abarca desde la democracia cristiana, es que hacemos Vox es, mejor de los casos, pues algo parecido a la vieja democracia cristiana. Yo tampoco conozco vuestro proyecto al detalle, pero se parecería, y eso nadie cuestionó que tuviera un cariz democrático. En España eso está cubierto. Lo que no hay es una izquierda que se comprometa con el ideal de igualdad en serio. Y además es que es muy sencillo, la igualdad de todos los españoles en cualquier parte. Y además la eficacia. Porque hay algo que, bueno, no lo he dicho, lo he destacado lo suficiente, pero disponer el rollo de las lenguas es una barrera brutal comercial. Hay algún trabajo que se ha hecho reciente de cómo la utilización de los traductores automáticos en el comercio. Utilizamos Google, el correo, pues tenemos que escribir algo en alemán o en una lengua que tal, y lo escribimos. Pues mejora al 40% los flujos comerciales. Elimina barreras porque hay unos costes de negociación, de funcionamiento, obvios. Si tienes una lengua común, no tienes una barrera y se favorece el comercio y se favorece la eficacia. Entonces, un partido de izquierdas que no tiene que contraponer, que es uno de los retos que siempre tuvimos, la eficacia a la igualdad, sino dice, no, un partido español está. Por otra parte, desde la izquierda, lo voy a decir con el ejemplo del bendito impuesto de sucesiones. Al otorgar poder a las comunidades autónomas y poderes impositivos, legislativos en otro sentido, tú desmontas el Estado. Imaginémonos que las comunidades autónomas pudieran legislar sobre leyes ambientales. Pues entonces tú, para traerte las empresas, vas a decir, y claro, al final le naza el último, ¿no? Entonces, en esas condiciones, lo que ha pasado con impuestos de sucesiones, pues es verdad, Madrid puede ir como un tiro porque la gente se va allí, pero si todos lo tenemos, la competencia nadie la tiene, y al final
lo que hacemos es desmontar las posibilidades redistributivas y de intervención del Estado. Pues, en ese sentido, un argumento de izquierdas es fácil, se puede elaborar, no cuesta mucho, pero hay que perder los complejos, ¿no? Pero eso empieza por reconocerse de izquierdas. Y la izquierda hoy es una vaga socialdemocracia en donde estamos todos. La salida de Montoro de la crisis, por más rollo de recortes que hicieron, era subir impuestos, que era lo que había que hacer entonces, se mantuvo los gastos sociales relevantes, y sí, siempre dicen, no, es que hay, eso cuando decimos los chiringuitos desde el punto de vista de las cifras no son tantos. Económicamente, echemos la parte sustantiva del Estado, de los gastos son otros. Chiringuitos son otra cosa porque son tramas ideológicas y enquistamiento que impiden la eficiencia y otras cosas, pero no es eso. Y por supuesto, yo creo que sí, que habría que hacer algo, un partido de izquierda, pero ya ves, es que ahora mismo pues estaban los chicos de Jacobino, estáis vosotros, ¿no? Por allí hay unos otros amigos y tal, estáis ahí, y luego aparecen con la mejor intención del mundo esta vieja generación de, bueno, los amigos de Fernando, Francés. Pasa que ellos tienen presencia mediática, esto se lo he dicho yo a los chicos del Jacobino, ¿no? Yo me acuerdo cuando salimos los de Ciudadanos, esto Antonio no me corregirá, estabais vosotros antes con el INE, el Instituto Nacional de Empleo, ¿no? El INE, no sé qué rollo, que teníais ahí montado, que os aburría. Y entonces, claro, pues vosotros llevabais currando un montón, pero los guapos éramos nosotros. Y entonces pues dijisteis, vale, ponemos a vuestro servicio y esto es terrible, Antonio, ¿no? Pero claro, pasa que se necesitan los medios en España que no hay, pero a quien hay que hacer daño es al PSOE, y no cuesta. Además el PSOE, cuando pierda, se va a deshacer como azucarillos, ¿eh? Porque hay un odio encanallado. O sea, ahora, si aparece un partido de izquierdas por ahí, os aviso a quienes estáis en esos trajines, se os van a acercar los que se han quedado colgados en autonomías y ayuntamientos, porque eso estaban ahí porque había algo que repartir. Pero ahora ya no hay nada que repartir. Entonces están solos, ahí, los que están en torno al poder, por eso se fanatizan más. Porque es que si se sale uno, se cunde el barco, allí la tripulación está al completo. Entonces, en esa historia, el odio que va a generar hacia Sánchez no va a estar tan justificado por razones políticas, que lo estará, como por el encanallamiento de que se ha destrozado la biografía por muchos años. Y hemos visto desaparecer a partidos socialistas. Lo vimos en Italia, con Crachi, y lo vimos en Francia con el Partido Socialista francés. O sea, no pensemos... Hasta ahora decía, bueno, aquí tienen las autonomías, que es una segunda trinchera donde están, pero ya no hay, ¿no? Y eso... Pero claro, el problema es que entre tanto, antes de que se deshaga el PSOE, no se deshaga España. ¿Me permites una réplica? Sí. Es un error. A quien hay que desenmascarar es al PSC. Sí, es el núcleo del problema. Ya, no. Sí, no, el que seguro. tiene atrapado al PSOE en una trampa fatal. Sí, no, pero bueno, esto es lo que yo decía antes de bandera roja, solo que... O sea, lo malo son los catalanes. Y ya está. Hola, solo para daros la razón y qué hacer, marcar un poquito de esperanza, aunque parezca, por el debate que hay hoy en el Congreso de los Diputados, que esto ya está todo vendido y que va a ser irreversible. Y os pongo solo dos ejemplos. Algunos seguramente ya los conocéis, pero otros, el último que pondré, no lo conocéis. El ejemplo es, yo que he estado 40 años en el Partido Socialista y que he estado en el apartado organizacional, puedo decir que cuando Zapatero gobernaba, sí, no se va solo, no tengo identificado, ya no puedo, tengo buena voz, Cuando Zapatero gobernaba había 600.000 afiliados. Cuando Zapatero perdió, al año siguiente quedaban 250.000. Es decir, la argamasa que une las mayorías silenciosas dentro del PSOE es el poder, es el que hay de lo mío, es el empleo, por decirlo clásico. Pedro Sánchez ha heredado en el 2016 el PSOE con 200.000 militantes. Gobernando se han borrado 50.000. Esto no ha habido nunca. Cuando estás en el gobierno, la gente se apunta para ver si pilla, ¿sí? Bueno, pues durante su gobierno se han borrado 50.000, yo entre ellos, ¿sí? Y el último ejemplo, que seguramente lo conocéis,
igual algún compañero del PP, sí. Badalona había 1000 militantes en la agrupación local del PSC. Después de las elecciones de mayo, al perder las elecciones, se han quedado 100. Ese es el nivel de fortaleza ideológica, de creencia en los principios que hay dentro de la organización. A ver si se borra mañana 4. Julián. Julián. Bueno, es igual, no, yo creo que No, a ver, yo quiero hacerte un... ¿Quieres hacer algún comentario? No, es igual, déjalo. Creo que tengo una voz y no oís todos. no pasa nada. Pues, si tiene buena voz, que se oiga. Sí, yo quería hacerte una pregunta sobre todo de estética, ¿eh? Porque, y a ver qué piensas exactamente, con la importancia que tiene hoy la estética, por lo menos la ha tenido siempre, pero es particularmente interesante e intensa el papel que tiene la estética. Entonces, vamos a ver, ¿tú no crees que la utilización, es decir, que la presencia de esa nueva izquierda, por llamarla de alguna manera, es decir, los podemitas and the Wailers, han constituido han hecho una cosa absolutamente terrible y devastadora? Y es que han desprestigiado cualquier recurso, incluso nominal, a la izquierda. Como lo han hecho con el feminismo, como lo han hecho con el ecologismo, como lo han hecho con todas las banderas de las que la izquierda de forma tradicional y secular nos hemos hecho cargo. Entonces, ante esa situación y considerando lo que estoy diciendo, que el desprestigio es absoluto ante la colectividad social en la que tú te tienes que presentar diciendo no, yo soy la nueva izquierda, yo soy la izquierda. Hombre, por Dios, yo creo que podríamos efectivamente buscar un código de comunicación que no fuera necesario recurrir a una terminología gastada, caduca, rancia, desprestigiada y absolutamente inútil desde un punto de vista funcional, si lo que queremos es acabar con este estado de cosas. No sé lo que pensabas tú, perdón. Sí. Primero, creo que sí que hay lugar para las ideas de izquierda. Vamos, he escrito varios libros sobre el socialismo. Sí. Creo que antes he especificado, no creo, y voy a precisar algo que he repetido mucho, pero cuando ya se habla de superioridad moral de la izquierda, vamos a ver, hay dos cosas que se confunden. Uno, por definición, tiene que creer que sus ideas son mejores que las de otro, porque si no tendría las del otro. No puede decir, tú estás acertado, pero yo estoy que la no. Entonces, por definición, uno cree que sus ideas son mejores. Ahora, otra cosa, y esa es la parte obscena de la superioridad moral, es creer que yo tengo un trato honesto con mis ideas del cual tú careces. Es decir, que tú cuando defiendes algo no lo haces porque creas en la verdad o en la justicia, sino porque eres un miserable vendido al capitalismo, eres un ignorante o eres imbécil, ¿no? Las tres sí, ¿no? Y no. O sea, yo creo que no hay comunicación posible entre dos seres humanos, esto es básico, si no hay un principio elemental de caridad interpretativa. De que tú cuando estás diciendo algo tienes un mínimo afán de verdad. Si yo cuando te estoy diciendo que vamos a las 5 de la tarde estoy pensando llueve en Madrid, pues entonces aquí nos entendemos. Algo tendremos que entender de un afán. Entonces, ese es el sentido en que yo creo, bueno, dicho esto, por respecto a esto de la superioridad moral. Por otra parte, lo que si yo he argumentado en favor, si digo lo de la izquierda reaccionaria es porque digo que hay una idea que se traiciona, si no, no tiene sentido ni siquiera la crítica a la izquierda por haber traicionado ciertas ideas. Eso se presume dos ideas, las que se tenían y creo defendibles y las otras. Lo que pasa es que una parte de las propuestas de la izquierda hoy forman parte de lo compartido por todos. Hoy cuando alguien critica el aborto no me habla de que la vida es sagrada, me dice otras cosas que son conceptos atendibles y que el interlocutor tiene que replicar. Son pues dignidad, que podemos hablar. Los debates son largos y prolongados. Y luego hay otra cosa, entonces, yo creo que al lugar, no, es que el partido de centro, si uno habla de centro, no tiene sentido si no hay una cosa que es izquierda y derecha. Porque para situarse en un centro tienes que... Y luego, pues sea lo que sea, pero hay un montón de españolitos que odian al PP porque se dicen de izquierda. Porque ser de izquierda, y esto es terrible, y eso es marketing, te proporciona ser bueno. Estos tíos han maltratado eso y yo quiero rescatar la palabra, rescatar la dignidad de las palabras sencillas que decía el poeta, y porque creo que tienen sentido y porque hay gente que no, mira, es algo terrible, pero Ciudadanos, con independencia de su consistencia ideológica, proporcionó un lugar de desembarco para mucha gente que
se dice de izquierdas o que votaba al PSOE y que en su vida, por razones delirantes, votará al PP o votará a otro partido. Porque es algo... Entonces, ese partido de desembarco, te estoy hablando no de alguien perdido, no, te estoy hablando de catedráticos del periodo de Felipe. Te estoy hablando de mejor departamento, uno de los mejores de filosofía del derecho de España, que hay 3 o 4 en Madrid, con gente buenísima, que son de los... Pero, hostias, en el PP, si a mí me afeaban, pero gente civilizada que escribía en El Mundo, ¿no? Entonces, ese voto de gente que diga, no, y que se les facilita defender sus ideas de izquierdas cuando no tienen que defender tantas tonterías como han introducido los de Podemos, toda esta batalla cultural, dicen, no, si es que yo me estoy reconociendo esto. Yo lo he visto, lo he experimentado cuando alguien le ha dicho, cuando salió yo escribí 3 libros contra el nacionalismo, que era el primero contra Cromañón, ¿no? Entonces, el primer paso fue una entrevista que me hicieron en el Viejo Topo. El Viejo Topo es la extrema izquierda de por aquí, una cosa histórica, ¿no? Los tíos que algún día les habrá que homenajear porque han dado cancha a la crítica al nacionalismo. Pues al hacer aquella entrevista, inmediatamente hubo mucha gente que se dio de baja de la revista, ¿no? En la página anterior, ahí lo escribió un catedrático de filosofía del derecho de aquí, amigo mío, que en otro tiempo firmaba con seudónimo un artículo parecido. Pero a la vez, yo me moví en aquel momento en los entornos de Izquierda Unida, mucha gente me dijo, hostia, es la primera vez que escucho articuladas vagas intuiciones y son de izquierda. Yo creo que ese espacio existe, ¿no? Porque además es de defensa de la igualdad, insisto, ¿no? Entonces hay lugar, hay que recuperar espacio, pero no por salvar los conceptos. No por salvar los conceptos, porque hay un montón de españoles que van a votar lo que sea de izquierda, si tú le dices, no, esto no es así. Hay lugar para eso. Y basta con hacerle un poco de daño al PSOE. Basta con hacerle un poco de daño para que esto se derrumbe. Quiero preguntar. Ahí detrás. María, aquí tienes el... Gracias. ¿Está abierto ya? Espera. Una pregunta. Sí. ¿No cree que es necesario hoy día, cara al futuro, que las ideas que se han ido encasillando en un lugar o en otro tienen que empezar a diluirse? La pregunta es la siguiente. Esa idea de que la izquierda defienda a los pobres, Ana María. la derecha defienda a los ricos. Yo he conocido a lo largo de mi vida, y no son pocos años los que tengo, que ha habido ricachones, pero muchos, en la izquierda, empezando por Iceta, ¿no? Y en la derecha gente muy pobre y que, bueno, comulga con las ideas que defiende la derecha. Y creo que hoy día, tal como estamos en un país desarrollado, abierto, hemos de empezar a eliminar esto y que los políticos de un lado y otro, y sobre todo los de la izquierda, que no estén diciendo que ellos son los que defienden al trabajador y al pobre y a no sé qué. ¿Qué le parece a usted? Vamos a ver, yo creo, lo voy a decir, está Alejandro. No, primero y después el voy a argumentar en favor del impuesto de sucesiones, que es un modo indirecto. Yo creo, una de las cosas que cuando se hace la Revolución Francesa se combate la sociedad estamental, donde había privilegios de cuna, de origen, y que eso te proporcionaba pues menos los estados generales, que se reunían allí en Versalles y ahí tenían más voto el clero y la aristocracia que el tercer estado. Entonces, cuando se juntan y montan el pollo aquel, los tipos dicen, vamos a ver, no está justificada ninguna desigualdad en inglés, perdón la pedantería, pero no, equality without responsibility. ¿Qué quiere decir eso? Ninguna desigualdad que sea de origen, de privilegios de origen, pues eso. Otra cosa son desigualdades asociadas a la responsabilidad. No, ninguna desigualdad sin responsabilidad. Si yo te doy a ti 50 y tú trabajas y el otro no trabaja, pues eso es de elección tuya, de tu proyecto de vida, y si respeto tu libertad, está justificada esa retribución. ¿De acuerdo? Entonces, hoy eso se extiende, durante el siglo XIX, el derecho al sufragio universal es el derecho al voto de las mujeres, el haber nacido con un sexo u otro no te puede privar del derecho al voto, el voto estamental, que era un privilegio solamente de ciertos niveles de renta, y es la izquierda la que va encabezando eso, el voto de los negros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay algo cierto,
y es que unos nacen con un pan debajo del brazo y eso viene por sus circunstancias de origen social. No es resultado de su elección y mérito. Y eso se traduce en esperanza de vida, se traduce en colegios privilegiados. No estoy hablando de metafísica ni pajas mentales. Y eso no es responsabilidad tuya. Entonces, no, es que me lo he ganado. Eso de me lo he ganado es muy complicado, ¿no? Determinar que todos lo hacemos en todo, ¿verdad? Todos trabajamos muy determinado y aparte tú te lo has podido ganar, pero tu hijo no. Muchos dicen, no, pero es que yo tengo una casita que, bueno, si redistribuimos todo, lo de botín es mucho más que lo que yo puedo hacer. Es como cuando yo defiendo hasta la renta básica, imagínense qué trastorno. No defiendo la renta básica, me parece por diversas razones que son otras que no vamos a proponer. No, pero es que la renta básica se le da a los ricos, a los pobres, pero claro, si el sistema impositivo a uno les sacan... Bueno, no vamos a hablar de eso. Pero con eso estoy diciendo que hay lugar para un proyecto igualitario, ¿no? Por supuesto no creo en la superioridad moral, lo he dicho antes, ¿no? Yo creo que la derecha también aspira a defender a los pobres. Lo que pasa es que su diagnóstico puede que no sea el mío, puede que se resignen ante unos poderes que los otros no consideren que sean ajustables, crean que sus procedimientos... O sea, a mí cuando digo esto, los impuestos son un robo, me parece una memez superlativa, ¿eh? Porque los impuestos es una institución, como lo es el mercado. El mercado no es un designio divino que dice lo que nos toca a cada uno, es un sistema de derechos de propiedad que me otorga cierta posibilidad de hacer lo que quiera. Con algunas de mis casas no podemos hacer lo que nos quiere, lo que queramos con nuestras cosas. El derecho de propiedad es incondicional. Yo puedo tener un cuchillo jamonero y puedo cortar jamón, pero no te lo puedo meter entre las costillas. Aunque sea mío, no puedo hacer lo que quiera. Ni en mi casa poner una tienda de anfetas, aunque sea mi casa. O sea, que nosotros todos hemos decidido, además esto es un argumento contra el nacionalismo, cuando dicen es que nos vamos con lo que es nuestro. No, querido, no. Vosotros no tenéis nada que no sea el resultado de la ley que nos hemos dado de todos, que es la ley común, es un espacio jurídico enmarcado en unas fronteras. Yo soy tan ciudadano en Barcelona como en Sevilla, como en Madrid, y cuando voy y paso una frontera pierdo esos derechos. Porque el territorio político es lo más comunista del mundo, todo es de todos sin que nadie sea dueño de parte alguna. Esto no es un conjunto de fincas. Esto ha dicho la Yoli y no está tan pirada. No, lo de Raculines y tal, la parte pirada es lo de fuera, pero se produce en Estados Unidos, se produce en muchas partes de América Latina, y yo lo he estudiado un poco, que los ricos cogen una urbanización y van comprando urbanizaciones que al final son del tamaño de comunidades autónomas o de naciones, levantan una frontera, tú no puedes entrar dentro, solo puedes entrar a trabajar, no tienes derecho a votar, estás allí como el servicio, como nosotros, cuando si un tío viene a mi casa a pintar la pared, pues no voy a decir, no, a ver, dice el tío, vamos a ver el partido de fútbol. No, tú estás ahí para eso, es algo concreto, está en mi casa. Pero no puedo hacerlo hasta limitar, como sucede en determinados lugares, el concepto de ciudadanía, que la ley de todos nos establece ahí. Eso ya pasó con los Amish. ¿Os acordáis lo de los Simpsons? No sé si ven los Simpsons, ¿no? Pues los Amish que se dan, ¿vale? Los tíos están fuera del Estado común. Dicen, aquí los niños los educamos a nuestra bola, ¿no? Y aquí el Estado común no tiene nada que decir. Oiga, una frontera, una nación establece un perímetro de justicia y democracia. Y eso, que es común, esa es la parte que materializamos en la ley, y esa ley me da derecho a hacer unas cosas con otras. Y los impuestos, sí, son una decisión artificial, como lo son, pues el derecho de propiedad, no está escrito en las estrellas, ¿no? Bueno, que mi rollo de izquierda. Pero lo que te quiero decir con eso es, le han contado cosas muy largas y ahí está, para eso ni a vender mi libro. No, pero creo que hay lugar para eso, pero que esa discrepancia, yo no puedo asumir el diagnóstico de que este hombre que le echa más coraje, por eso seguro, pero que ya lo conozco desde más tiempo, y a vos también, pero, bueno, a mí, pero vamos, y vosotros, coño, que estáis aquí los más veteranos, pero un poco yo, entonces, pero que sí, que esa gente está en esto por hacerse rico, ni para defender los privilegios, si están defendiendo las lenguas de los Pérez y los Martínez, por supuesto que lo sé. Creo que hay un lugar para un diagnóstico distinto y eso históricamente se situó en ese ejemplo. Y antes lo decía el concepto de emancipación, ¿no? Hay una de las mejores inteligencias de este país que es Álvaro Delgado Gala, ha escrito un maravilloso libro en defensa del conservadurismo, ¿no? Y conservadurismo fuerte, no, es que la tradición tiene una sabiduría sedimentada y acumulada. Eso es el pensamiento conservador clásico. Yo discrepo radicalmente, me emociona ese libro, es brillantísimo. Pero frente a eso, la izquierda, como decía antes, es emancipación, es escapar a cualquier determinación de origen social, étnico, cultural, y superar nuestras constricciones.
Ya está. Buenas tardes. ¿Puedo apostillar algo? ¿Estás de acuerdo conmigo? No, hay matices que no. No, mujer. A lo mejor no me he explicado yo bien. Vamos a ver, si estamos en un Estado de Derecho avanzado, que marca el mundo occidental y estamos... Lo lógico es que haya unas leyes básicas que sean aceptadas por unos y por otros, por unos partidos y por otros. Utilicemos los términos tradicionales, derecha e izquierda. Yo lo que digo... Coge el micrófono, por favor, que no se te oye. Atrás Yo lo que digo es que la izquierda, perdón, porque usted es de izquierda, ha acuñado y ha mentalizado a la gente, o por lo menos lo que usa en los medios, de que ellos son los defensores del trabajador y del obrero y del que no tiene dinero. En cambio la derecha es mala porque ella no, son ricos. Esa lucha, ese dualismo tan artificial hoy día ya, tendría que desaparecer, creo yo. Porque hay unas leyes básicas que nos permiten no hacer daño a las personas que están en una situación económica difícil. Porque de ricos hay tanto en la derecha como en la izquierda. No, más en la izquierda, ¿eh? Acordémonos del eurocomunismo, que el que dirigía en Italia el eurocomunismo era un ricachón. Sí, no, O sea, pero tampoco podemos acabar diciendo, porque un argumento vale con independencia de quien nos sostenga, ¿no? Porque dice, no, esto es como donde dice, no, es que tú eres un hombre y no puedes opinar. No, hombre, o sea, no se puede descalificar por el origen, por esto. Entonces, que sean ricos, pues bueno, planteas, hay un libro maravilloso, si es igualitarista, ¿por qué es tan rico? De un mejor filósofo moral de izquierdas que ha existido, que murió no hace mucho, un maestro para mí, que no importa ahora, es un rollo esto que cuento, pero sí. Lo que pasa que sí que es verdad que hay distintas propuestas redistributivas, unas pues pueden apoyar en favor de asistencias sociales o de propuestas. Y ya está, o sea, que tradicionalmente la izquierda estaba vinculada al movimiento obrero, eso no es discutible, eso internacionales obreras están allí para probarlo, que luego por diversas razones, entre otras cosas, porque lo que en el léxico de otra época se llamaba el sujeto revolucionario se ha diluido y se ha atomizado y hay otros frentes, y la propia izquierda hoy cuando está hablando de... pasa que nosotros, eso es su retórica, también pues hoy en el Parlamento la sustituta de Yolanda esta, o la portavoz, otra gallega, dice, nosotras las mujeres, dice, bueno, pues yo si hubiese sido el PP, yo hubiese dicho, oiga, hay más mujeres que me han votado a mí que a ustedes, entonces no se proclame en nombre de todos, ¿no? Pero bueno, eso es la batalla de la derecha, ¿no? De saber replicar y no tener sus normales en la política, ¿no? Con perdón, por los normales. Buenas tardes. Bueno, mire, mi pregunta no es de derechas ni de izquierdas, sino de nacionalismo, no nacionalismo, porque hay tantos en la derecha como en la izquierda. El señor Pujol es bien nacionalista, no creo que le falte nada. Bien, hoy día en la escuela es prácticamente la escuela popular, vamos a decirle así, no, ni la concertada siquiera. Es para aquella gente que no tiene 300 euros al mes para los niños. Eso cuando es concertada. Porque la escuela elitista, vamos a decirlo así, que trabajan con 2 lenguas, a veces con 3, esas valen 935 euros. No sé si los que van son de derechas o de izquierdas, pero no sé si se tienen 2 hijos, qué sueldo tienen que tener el matrimonio solo para el colegio de los niños, sin comida y sin traslado, pague 935 euros. Lo sé porque yo lo tuve que preguntar cuando vine con mis nietos. Bien, mi pregunta es esto. ¿Cómo es posible que ni derechas ni izquierdas, al revés, según algunos autores, prefiero no decirlos, lo que se pretende es que gracias a la lengua, que el nacionalismo la ha tenido como base, ni el ADN de los vascos, el RH negativo de los vascos, ni el cráneo mayor de los catalanes no tiene ahora ningún sentido científico. Bien, ahora es la lengua. Y si antes era la lengua española, porque era la lengua del Estado y eran los colegios, ahora es justamente lo contrario.
Entonces, mi pregunta es esta. ¿Se quiere la teoría de estos nacionalismos? ¿Es fijar la población, la menos evolucionada, al terruño para que no pueda salir y no nos tengan que venir árabes o marroquíes o quien sea? Esa es mi pregunta. La gente que no tiene posibilidades económicas no podrá salir de Cataluña ni del País Vasco, y además es un negocio increíble. Los libros, los cuadernos, en el País Vasco igual. Y se están proliferando ahora el bable, después será el leonés, después será etcétera. ¿A dónde vamos? Muchas gracias. Tendrás mucho trabajo porque tendrás que ser traductor. Bueno, yo no sé si lo saben, pero no estoy fundando hoy un partido político. Entonces, tengo ocurrencias, opiniones sobre unas cosas u otras. Creo que hay lugar para un combate igualitario ahí. Pero yo creo que lo que estás diciendo, hay otro problema más serio que tiene que ver con las autonomías. Es que se están generando mercados cautivos de votos. Sí. Hoy, la tía de Podemos de Asturias lo dijo bien claro. Dice, no, hay que establecer el bable porque así no vienen los de fuera. Entonces eso genera incentivos para que te voten los de aquí, que no vengan los de fuera. Los de fuera tú puedes competir porque hoy todavía a nivel de castellano, porque no lo piden fuera, a nivel de castellano, pues es suficiente para que un tío de aquí pueda ir a Madrid, más o menos razonablemente, si no se lo piden. Y entonces, de momento, pues hay un sistema en donde la identidad que no existe se fuerza, porque ¿qué es lo que ha pasado con los del Bable? Si ven que no van a poder venir aquí, pues que no vengan los de fuera. Y como esos te van a votar siempre los de ahí, pues Bable ya me parece que hay una cátedra de historia de la literatura en Bable. Ahora ya solo esperan que haya literatura en Bable para poder hacer la historia. Pero de momento la cátedra ya la tienen, están pendientes del primer libro, todos lo van a estudiar muy sesudamente, ¿no? Entonces, claro, pero ese es un problema de lo que ha pasado con esta, o sea, se generan, es un incentivo para la disgregación, para recrear esas identidades, ¿no? Pues por eso yo creo que la izquierda tiene que batirlo. Entonces, claro, esa es una fuente de desigualdad y hay quien puede acceder son los ricos en general, ¿no? Y los otros, pues, se quedan ahí. Los chicos de Vic, que a mí me llegan, pues ya no tienen idea. Bueno, hola Félix, buenas tardes. El señor, Bueno, yo estaba aquí en el turno, estábamos aquí. Estaba en turno. Sí. Vale, vale. Después vas a este señor. Hay un señor allí atrás, rapado al cero. Aquí hay. Vale, gracias por el Bueno, pues voy a la pregunta, ¿eh? Vale, Voy a la pregunta. espera. Después, un segundo. Voy. A ver. Y tres más, ¿eh? ¿No os parece? Será Uno, el dos. señor y el señor, ya está. Vale. Abundando en lo que decía Pati hace unos minutos, lo que te preguntaba, polemizando, una pregunta para hacerte es, ¿qué explicación tienes, si es que eso se puede explicar, al menos dar unos trazos breves, en esta sesión, de que estamos ya a punto de acabar, supongo? La degeneración, podemos decir, tanto teórica como ideológica de las izquierdas dominantes, de las izquierdas hegemónicas en España, tanto la que viene de la matriz Partido Comunista, Izquierda Unida, Podemos, ahora Sumar, como la que viene de la matriz PSOE, ¿no? Esta degeneración, esta decadencia teórica e ideológica. Pero prefiero apuntarla solamente y hacerte la pregunta para mí principal. Estos días que salen como setas, decías, nuevas propuestas de izquierda, y bueno, en una de ellas, publicada en The Objective, y de amigos comunes, más amigos tuyos que míos, pero también míos, se planteaba, bueno, pues que la izquierda que debe ser, la izquierda socialdemócrata, como ellos entienden lo que es ser socialdemócrata, ahora ya no hay lugar para iniciativa económica del Estado. Todo debe ser iniciativa privada, pura libre mercado y pura economía privada. Yo, que soy más carcamal, quizá pues me he quedado en lo de moderno, lo de posmo nunca me ha atraído mucho, estoy más por la posición de economía mixta, de que algunos sectores económicos sí requieren, sobre todo los monopolios naturales, requieren que sea pues el sector público el que los gestione, ¿no? Hace un rato tú te has definido como comunista, en el mejor sentido de la palabra, entiendo, por supuesto. Bien, quisiera conocer tu opinión al respecto. ¿Qué lugar hay para una cierta
iniciativa económica pública. Gracias. Félix. ¿Ves? Sobre eso yo no tengo una opinión técnica competente ahora. Yo creo que el asunto que importa es la igualdad, y no enquilosada, sino medianamente eficiente. Entonces, ¿cómo tú haces el diseño institucional que te resuelve el problema de la igualdad? Eso va a depender de cosas específicas, de ámbitos en donde yo, no tengo una opinión a priori. Creo que faltan economistas de izquierdas, pero gente informada, no gente obsoleta, ¿no? Yo hice económicas, pero me estoy quitando desde hace un montón de años. Eso, seguir esa literatura requiere un conocimiento técnico que a mí me desborda. Yo conozco gente muy buena que ha hecho modelos, pero casi estos son modelos norteamericanos de socialismo de mercado, porque el socialismo es compatible con el mercado. De hecho, los grandes teóricos, estos son rollos teóricos, pero Barras o Harrow, que es un premio Nobel de Economía, se confesaban socialistas y han hecho grandes aportaciones a la teoría económica del mercado. De hecho, un mercado perfecto solo es compatible con la igualdad, pero esos mercados de pizarra. Pero no vale la pena esa discusión, no, Enrique, ahora son discusiones nuestras. Creo que eso ya lo tendrán que resolver. Yo creo que hay batallas por la igualdad mucho más inmediatas, que yo planteaba, que además están en la senda de la eficiencia y que aseguran una mayor disposición de recursos, un fortalecimiento del Estado y por tanto sus posibilidades de intervención pública. Y luego, para bien o para mal, lo cierto es que la Unión Europea ha supuesto que una parte de nuestros instrumentos tradicionales, comenzando por los tipos de interés o por las devaluaciones, ya no están en nuestras manos. Entonces, hoy seguramente ya es irreversible. Hemos perdido ámbitos de ese tipo de soberanía. Yo tampoco soy tan... vosotros recordábamos tantos que, estábamos pendientes en 2017, a ver el gobierno de Madrid. Ahora ya con el gobierno de Madrid, a ver Europa. Yo ahora solo creo en la divina providencia. Porque de Europa no me fío nada, Porque incluso cuando el golpe, Europa se puso bastante tiempo de perfil. Y los gringos, Y los gringos. Si os parece, hacemos las dos preguntas seguidas y contesta en global las dos. Hola. Bueno, voy a romper un poco el hielo de tanta seriedad. Me llamo Héctor, vengo de un pueblecito de Tarragona y soy ex de Ciudadanos. Bueno, y yo, sí, por eso. Bueno, pero más aparte, sí, fui miembro de Ciudadanos en la organización de Valls, Tarragona, pero ya no vivo en Valls. Vivo en un pueblo más pequeño todavía. Mi pregunta es, ¿se ha dado tantas patadas a la Constitución que parece que ahora el PSOE parece que quiere entrar en un periodo constituyente? ¿Soy el único que lo ve? Y esa es mi pregunta corta y gracias. No. Y mi respuesta es más corta. No, creo que están reformando por la vía de alterar la Constitución. Eso es que terriblemente Pedro Sánchez es Orbán, en el sentido de la descripción apocalíptica que se hace de Orbán. Yo no conozco al detalle, pero es la ocupación de todos los poderes públicos, el monopolio. Lo que pasa es que como él es de izquierdas, o se presenta como de izquierdas, pues si es más guapo, pues entonces tiene ¿cómo se llama? La Europa, la de Europa. La tiene Camela, pero no eres el único que lo ve. Yo creo que es un diagnóstico absolutamente compartido. Venga, la última pregunta. Buenas tardes. Muy brevemente, hemos hablado de que hay espacio para una izquierda igualitaria, una izquierda auténtica, no el tipo de izquierda grotesca, absurda y reaccionaria que tenemos en estos momentos en las instituciones, y que también, lógicamente, hay un espacio para una derecha democrática como la que tenemos. Ahora bien, necesariamente tenemos que tener espacio para partidos supremacistas que desean privarnos de derechos a los demás y que pretenden destruir el Estado común. Bueno, yo en esto tengo una posición bastante liberal, en el sentido
de que creo que, obviamente que son enemigos, o sea, que la idea de prohibirlos, digamos así, constitucionalmente me parece... Yo creo que es un problema de diseñar bien los incentivos. ¿Qué pasó con el final de ETA? Un aspecto que fue decisivo, la ley de partidos políticos. No por tanto por la coalición como la fuente de financiación. Entonces, si tú imagínate, yo no soy experto, seguramente Enrique sabe más, otros más que están aquí, en leyes electorales, ¿no? Pero dice, no, usted si va al Parlamento es razonable que defienda los intereses generales, al menos en la primera calma. Entonces usted ha de presentarse en 5 comunidades autónomas y obtener un mínimo de votos. Entonces montarán el pollo. Pero si quieren jugar la política, no se prohíbe nada ideológicamente, porque no se... Creo que bueno, por lo que yo decía, el principio de tolerancia forzado ha de contemplar tipos que quieran este tipo. Son objetivos que a mí me parecen indecentes, pero también puede haber un partido esclavista que defienda eso. Lo que pasa es que hay una sanción moral. El problema de nosotros es que la sanción moral nos ha dado, por lo que decía, al revés. Hace 15 años, 20, ser nacionalista un tío de izquierdas no te lo reconocía. Hoy te lo dice y te lo admite, ¿no? Y buena parte han sido errores en esto de la derecha por su parte de responsabilidad política, ¿no? El 155, mi amigo Arcadi y algunos otros sostienen que estamos ahora mejor, o en el País Vasco, bueno, son opiniones controvertidas, ¿no? O en el País Vasco se está mejor que se estaba cuando estaba ETA. Es evidente que desde el punto de vista de las muertes, indiscutiblemente. Pero a veces tenemos que comparar la historia que es con la que pudo haber sido y porque no se adoptó una estrategia correcta. Si el 155 se aplica debidamente y no que a los 5 minutos estaban llenas las propias instituciones que en ese momento representaba el gobierno de Madrid, las consellerías, con las banderas otra vez, eso cambia. Y cuando vienen ahora con el rollo de que es que las cosas están mejor gracias a Pedro Sánchez, no. Están mejor por el 155 de entonces, porque le dieron las orejas al lobo. No nos engañemos. Es como si tú te veas por la calle y digo, hostia, qué bien estás ahora, ¿no? Cuando la quimio, que estabas con un careto de cartón. Coño, es que estás bien ahora porque te aplicaron la quimio entonces. Entonces, en ese momento se abrían... Y Zapatero, su gran responsabilidad es que el final de ETA no es el final de la derrota ideológica. Y eso es derrota ideológica, que estaba en la mano, una sanción moral. Lo del País Vasco es la mayor obscenidad moral que yo creo que he vivido desde la caída del nazismo en Europa. Es decir, que los asesinos van a acabar representando, siendo mayoría, y que en los pueblos puedan pasearse y asustados los tipos que defendieron PSOE y el PP en primer lugar, tantas otras personas, pero sobre todo ellos, las libertades de todos, y esa gente merecería un homenaje continuo. Eso es de una sordidez, y eso dependió de que no se hicieron las cosas como se hizo, con esa complacencia de que, vuelvo a lo que decía, que el nacionalismo es la expresión injusta, torpe y mala de algo que es una injusticia, y no, el nacionalismo es sórdido y eso hay que combatirlo. Entonces tú has de hacer un diseño institucional que no tenga ni incentivos. Si antes decíamos, cuando decías a propósito de la lengua, sí, claro, si en las comunidades autónomas cultivar la identidad te sale a cuenta, si en el propio tironeo que puedes hacer en el Parlamento de Madrid, pero tú cambias las reglas, no hace falta prohibir, no sé cómo, eso requiere algún tipo de ingeniería, pero la mayor parte de los asuntos son problemas de incentivos. Incentivos quiere decir, yo a mis estudiantes, si quiero que se llene la clase, digo, el que no quiera la clase, que se lea el Capital de Marx y me lo resumen en 2 días. Todos vienen aquí. Si digo al contrario, digo, no, pues el que tenga que venir aquí a clase me va a recitar, pues qué sé yo, lo que sea del primer día. Pues me vacío la clase. Y esos sistemas de incentivos son muy eficaces. Y al principio les va a costar, pero hay que hacer, como pasó con la ley de partidos políticos, que eso fue lo que estuvo en el segundo andar, lo hice de maravilla. En contra de la imagen típica, Dios se puso chulo porque, por todas las cosas, esto es diagnóstico mío. Yo creo que el tío estaba acojonado, digo, que creía que la izquierda tenía una superioridad intelectual, descubrió que eran completamente idiotas y entonces perdió todos los complejos y se puso arrogante. Esto es una teoría psicológica completamente lunática, solo sostenida por mi lectura de los diarios de Trapiello. Imagínense qué fuente. Bueno, Félix, ha sido un verdadero placer tenerte en Catalunya Suma, un placer escucharte. Dar las gracias a todos los asistentes de hoy, invitarles a próximos eventos que haremos en Catalunya Suma. Muchas gracias y buenas noches.